Vamos a hablar en esta tercera parte de la sesión acerca de las gráficas en 3D. En primer lugar vamos a hablar de las gráficas en líneas de 3 dimensiones. Entonces podemos observar aquí las funciones o comandos para realizar gráficas de líneas en 3 dimensiones. MATLAB, recordemos, nos permite generar gráficos en 3 dimensiones de una manera más simple que otros programas. Entonces nosotros tenemos esta primera función plot3 que dibuja el conjunto de puntos x, y, z, donde x y z son vectores fila y pueden ser coordenadas paramétricas o matrices de la misma dimensión. Plot3 x, y, z, s fija en S los parámetros para la modificación del aspecto de dicho gráfico o dichas líneas a generarse. Plot3, con las especificaciones correspondientes, combina sobre los mismos ejes los gráficos de líneas en 3D definidos para las tripletas X, Y, Z y S, donde S va a ser la especificación del aspecto, y se trata de una forma de representar varias funciones sobre un mismo gráfico. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el siguiente código. Entonces este código ha sido creado, o han sido creados en este código 3 vectores, que a su vez el código raíz es X, Y va a depender de X, Z va a depender de X y Y. Entonces nosotros realizamos un plot 3 para X, Y, Z de color rojo y con marcador en los nodos de asteriscos. El gráfico quedará de la siguiente manera. Vamos a observar la aplicación práctica de la realización de este tipo de gráficos haciendo uso de MATLAB. Nosotros estamos situados en MATLAB, entonces lo que vamos a hacer es en primer lugar generar el vector. Vamos a generar un vector de 0 a 10, queremos que solo hayan 10 valores, aunque podemos generar más en el caso de que se quiera. Ahora vamos a generar la función x, que va a ser x al cuadrado, pero como ya se indicó, se debe hacer una operación elemento a elemento. Podemos indicarlo de esta manera: x más 1 al cuadrado. Vamos a especificar ahora el valor de la función z. Va a ser este valor igual a x más y elevado, obviamente es una operación elemento a elemento, a la 1/4, es decir, la raíz cuarta de x más y. Ahora, si nosotros graficamos x, y, z, nos va a generar un gráfico de líneas en 3 dimensiones de la siguiente manera. Vamos a especificar el gráfico y se va a mostrar dicho gráfico. Entonces tenemos la siguiente figura. Si nosotros queremos que se muestren las rejillas, hacemos uso de esta función grid, ya la vimos en los puntos anteriores, para ver las rejillas en el gráfico. Esto da una mejor presentación. Entonces podemos llenar esta mano y vamos a modificar el rango del gráfico. Vamos a pasar al siguiente punto de esta parte, correspondiente a las gráficas en 3 dimensiones, para hablar del mallado. El primer paso para realizar gráficos de superficies es hacer el mallado. Entonces el mallado del gráfico nos va a permitir realizar o cubrir la superficie que va a ocupar la función en 3 dimensiones y su gráfico correspondiente. Entonces existe la función MeshGrid. Esta función transforma el campo de definición dado de las variables x y y de la función a representarse en un argumento matricial por el comando mesh para obtener el gráfico de mallas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, es generar el mallado usando vectores, y lo que hace este comando es generar una matriz, o va a transformar el campo de definición de estas variables vectoriales que han sido creadas, y nos va a permitir esa especificación generar el gráfico de superficies en 3 dimensiones. Vamos ahora al último punto, en el que vamos a ver los gráficos de superficies en 3 dimensiones. Entonces los gráficos usados, que se usan comúnmente para la creación de superficies en 3 dimensiones, son los siguientes. El primer gráfico mesh, o la primera función mesh, representa el gráfico de malla sobre la función z, dibujando las líneas de la rejilla que componen la malla con los colores especificados en C. Los colores en C pueden ser ignorados, este parámetro no es obligatorio, es un parámetro opcional. Mesh z representa el gráfico en malla de la función z con una especie de cortina o telón en la parte inferior.
mesh C representa el gráfico de malla para la función z con el gráfico de contorno correspondiente, es decir, curvas de nivel proyectadas sobre el plano XY. El gráfico surf o la función surf representa el gráfico de superficie para la función z, realizando el dibujo con los colores especificados en C, y surf L representa el gráfico de superficie de la función z realizando el dibujo sombreado. Entonces vamos a observar en MATLAB el uso de la función MeshGrid para generar el mallado y también la función o las funciones básicas para realizar las superficies en 3 dimensiones. Una vez situados en MATLAB, por ejemplo, vamos a crear una función en 3 dimensiones con z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces generamos en primer lugar los vectores que nos van a permitir generar el mallado útil para la creación del gráfico en 3D. Vamos a crear un vector de menos 5 a 5 con incrementos de 0.5 en cada uno de sus componentes. Luego de esto vamos a crear un vector X, un vector Y, desde menos 10 hasta 10 con incrementos de 0.5. Entonces vamos a hacer uso de esta función generando el mallado correspondiente. Este mallado lo creamos con MeshGrid. Entonces MeshGrid vamos a utilizar los vectores X y Y. Y ahora vamos a tener, o una vez que tenemos el mallado, este mallado puede ser mostrado y va a lucir de la siguiente manera. Es un parámetro muy largo, entonces por eso se suele poner el punto y la coma, son todo el mallado que va a usar el gráfico. Ahora vamos a definir la función. Esta función va a ser definida de la siguiente manera. Recordemos que debemos usar los elementos con el nombre que pusimos para el mallado. Va a ser punto porque estamos elevando al cuadrado elemento a elemento, no vamos a multiplicar matrices. Entonces elevamos al cuadrado elemento a elemento y el gráfico con esta función mesh en primer lugar producirá lo siguiente: primero X, luego Y, finalmente Z. El gráfico a observarse será el siguiente. Entonces, como podemos observar, es un mallado, pero las mallas van a estar dibujadas en la rejilla. Si nosotros queremos mostrar un mallado con colores sobre la superficie, porque este es un gráfico de mallas, tenemos que usar la función surf. Entonces podemos usar la función surf de forma directa. Vamos a ver, y el gráfico se verá de la siguiente manera. Entonces, la diferencia de mesh y de grid. Entonces podemos generar una figura número 2 y esta se convierte en la activa, entonces vamos a fijar mesh. Y ahora, si tenemos dos gráficos, podemos compararlos. Aquí podemos observar el gráfico de mallas, acá podemos observar el gráfico de superficie. Entonces podemos rotar, aquí también podemos rotar con este botón, rotar 3D. Entonces podemos observar de forma totalmente sobre el gráfico. Podemos ver el gráfico en la parte de atrás. Entonces más o menos es así como va a lucir este gráfico. Recordemos que MATLAB también tiene funciones gráficas para mostrar gráficos de forma directa, como esferas, indicando solamente los parámetros del gráfico, parámetros numéricos. Y eso sería todo con respecto al uso de comandos y funciones para realizar gráficos en 3 dimensiones. Y bueno, alumnos, ese sería el final de la sesión de hoy. A tener en cuenta lo siguiente: las tareas que son de entrega obligatoria deben obtener una nota mayor o igual a 15 para pasar a la siguiente sesión. Estas tareas son trabajos prácticos con temas vistos en la sesión y en los ejemplos que vamos a desarrollar. También existen los foros, que son espacios de participación opcional donde se comparten tips y experiencias acerca del curso y también se resuelven dudas acerca del contenido del mismo. Esperando por mi parte que se haya comprendido lo explicado en esta sesión, me despido
no sin antes desearles parabienes en sus vidas profesionales. Nos encontraremos en la próxima sesión.